Quiero brindarles la más cordial de las bienvenidas al presente evento y a la vez agradecerles el contar con su amable atención a nuestra sesión académica correspondiente al mes de abril del 2020. Saludo con mucho respeto a nuestras autoridades de la Confederación Nacional de Pediatría de México por el apoyo recibido, en especial a nuestra presidente, la doctora Marisol Millán. Tradicionalmente, todas las sesiones académicas de nuestro colegio han sido realizadas en la modalidad tanto presencial como virtual. Sin embargo, debido a la contingencia de salud que nos aqueja, en esta ocasión será solamente en la modalidad virtual. Para esto quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la mesa directiva que tengo el honor de presidir por el ímpetu y el esfuerzo para mantener vigente a nuestro colegio en su labor principal, que es la educación médica continua con enfoque clínico-científico de muy alta calidad. Nuestra sesión de esta noche se titula La pandemia COVID-19 paso a paso y nos hablará de su epidemiología en el mundo, en México y en Nuevo León, lo que se sabe y está por saberse. La doctora Amalia Becerra Aquino, a quien saludo muy afectuosamente y agradezco nos dedique un lapso de su valioso tiempo para esta charla. La doctora Becerra es jefe de epidemiología y de enfermedades infecciosas de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Posteriormente nos compartirá importantes conceptos y experiencias en la ciencia de la imagenología en el diagnóstico temprano de COVID-19 el doctor Juan Francisco García Quintanilla, distinguido y prestigioso radiólogo, quien es ampliamente reconocido nacional e internacionalmente. En la tercera y última parte de la sesión hablará sobre la fisiopatología de la infección por COVID-19 el doctor Ángel Zavala Pompa, anatomopatólogo de gran trayectoria académica y de investigación. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar inicio y me da mucho gusto presentarles a la doctora Amalia Becerra, a quien cedo el micrófono. Buenas noches. Hoy quiero empezar esta plática con una frase que me gustó muchísimo. Iniciar, caminar, sentir. Luchar y en la lucha definir y autodefinirse. Triunfar y en el triunfo desechar la soberbia. Unirse para lograr entre más lo que uno solo no puede. Cuando las capacidades se unen, la magia sucede. Y si la magia sucede, entonces habrá evolución. Hoy me voy a permitir platicar con ustedes acerca de un tema muy actual para todos. Yo creo que no hay nadie que no haya escuchado varias veces al día en los últimos meses COVID-19. Y vamos a tratar de abarcar algunos puntos que me parecen que son importantes en este tema. Algo de antecedentes, datos clínicos, algoritmos diagnósticos, atención obstétrica y perinatal, equipo de protección personal, la reconversión hospitalaria y la estrategia que estamos haciendo en el hospital de la Secretaría de Salud donde laboro. Esa imagen que ustedes ven ahí, pues es precisamente atendiendo a un paciente con el equipo de protección personal, pero no es en COVID-19, es de hace 11 años en la pandemia de influenza. Y resulta que algunos de nosotros pensamos que nunca nos iba a tocar volver a vivir otra pandemia, pero 11 años después estamos aquí. Hace 11 años las comunicaciones no eran tan rápidas como el día de hoy, donde podemos estar rápidamente al tanto de la situación, de los adelantos y tener un aspecto de información mucho más rápido que hace 11 años. El 31 de diciembre en la provincia de Hubei, en Wuhan, en China,
se detectó por primera vez el coronavirus, un nuevo coronavirus, y se detectaron 27 casos de neumonía de este nuevo coronavirus. El 15 de enero, la Organización Mundial de la Salud realizó las primeras recomendaciones respecto a la vigilancia epidemiológica de este nuevo coronavirus. El 27 de febrero fue el primer caso en México, el 11 de marzo el primer caso en Nuevo León y el 11 de marzo también, coincidentemente, la Organización Mundial de la Salud declaró que esto se trataba de una pandemia, es decir, de una afectación a nivel mundial. El paciente de Nuevo León, que fue el primer caso aquí en la ciudad de Monterrey, pues un paciente de 57 años que estuvo viajando por diferentes ciudades, lo ven ustedes ahí, hizo un tour por toda Europa, llegó a Monterrey y estuvo en contacto con varias personas y finalmente se detecta, y este es el primer caso aquí en Monterrey, Nuevo León. El paciente actualmente está en buenas condiciones generales y nunca estuvo en hospital, es decir, fue el 80% que son de tratamiento ambulatorio. Esa es la distribución geográfica de los casos durante el brote inicial de la enfermedad, es decir, en Wuhan, China. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus RNA que es predominantemente en animales. Hay otros coronavirus de relevancia epidemiológica y este grupo de virus habitualmente causa problema respiratorio, una enfermedad respiratoria que puede ser de muy amplio espectro, es decir, desde un resfriado común hasta una neumonía grave que puede llevar a la muerte. De los de relevancia epidemiológica, el SARS-CoV, que ocurrió en el 2003, de gatos salvajes a humanos, en el 2012 el MERS-CoV, del camello a los humanos, y en el 2019 el SARS-CoV-2, que es la nueva denominación. La enfermedad se le llama COVID-19 y el virus se denomina SARS-CoV-2 porque tuvimos el SARS-CoV-1 que ocurrió en el 2003. Esta es la estructura genómica del virus y este es el análisis filogenético del virus y otros coronavirus. Y resulta que este coronavirus comparte una gran cantidad de material genético, es decir, tiene una gran coincidencia genética con el virus SARS-CoV-1 que causó el SARS en el 2003. Y esta es una gráfica para tratar de explicar la transición entre diferentes mamíferos hasta llegar al humano. Se piensa que fue la serpiente, se piensa también que fue otro mamífero, un animal parecido al armadillo que se llama pangolín, y está entre los dos. Todavía no está bien determinado en este momento exactamente en qué mamífero se originó. Ese es el mercado de Wuhan, China, donde se piensa o se supone que ocurrió el primer caso, y les digo así entre comillas, se supone, porque no estamos absolutamente seguros si esto ocurrió de esta manera, si fue en el mercado o si una persona lo lleva al mercado y en el mercado, por ser un sitio de gran concentración, ocurre una diseminación importante. A lo largo del tiempo hemos tenido diferentes agentes patógenos que han sido de relevancia epidemiológica. Nada menos lo que comentábamos al principio de esta plática, que es el H1N1, que ocurrió en el 2009. Sí fue una pandemia, no se erradicó y tan no se erradicó que en este momento sigue habiendo circulación post-pandémica. Y el virus actualmente está dentro de una vacuna que se aplica anualmente. Tenemos también el SARS-CoV, que sí fue pandémico y actualmente está erradicado. El MERS-CoV no fue pandémico, no está contenido porque todavía en el sur de África está presente, pero solamente con circulación en animales. Y el virus del ébola no fue pandémico y sí está contenido. Este es el panorama epidemiológico actual para SARS-CoV-2, COVID-19. Tenemos hasta el día de ayer a las 7 de la noche 1.914.000 casos confirmados, 1.091.276 casos en las últimas 2 semanas. Esta cifra es bastante importante porque nos habla de la actividad de la pandemia en las últimas 2 semanas. Y si ustedes han revisado, tenemos a lo mejor una semana para acá que esta cifra se ha ido reduciendo gradualmente.
Es decir, de estar casi hasta el 70%, hemos estado 69, 68, 63 y hoy estamos en 57%. Pareciera que la actividad está disminuyendo y la mortalidad en términos generales está en el 6.4%. La línea roja que ustedes ven aquí, esto se refiere a la región de las Américas, que representa en este momento el 40.5% del total de la pandemia y está compitiendo muy cercanamente con Europa con el 49%. Entonces, vamos a ver el comportamiento de América. Digamos que en América, en el continente americano, en este momento la pandemia está más activa porque las cifras en Europa pareciera que van en descenso, porque finalmente América fue el último lugar prácticamente que tocó el virus y entonces nosotros estamos en la fase activa todavía. Este es el panorama epidemiológico de nuestro país con casi 6,000 casos confirmados y tenemos 449 defunciones y casi 43,000 casos estudiados. Los colores que ustedes ven ahí en ese momento es diferente número de casos en los diferentes estados. Los colores que ven más rojos o más naranjas significa que son los estados que tienen mayor número de casos secundario a una mayor transmisión comunitaria. ¿Esto a qué se debe? Seguramente a que no estamos llevando de manera adecuada las medidas de contención, es decir, quedarnos en casa. La tabla que ven ustedes a su izquierda, ahí está la mortalidad. Ahí con la flecha está señalado Nuevo León. Hay dos maneras de estar midiendo cómo vamos en la pandemia. Una es con el número de casos, pero la otra muy importante también es la mortalidad. Y refleja uno la contención y el otro refleja la oportunidad de la atención médica y el nivel de la atención médica también. ¿Qué ocurre en Nuevo León? En Nuevo León hasta el día de hoy tenemos 157 casos confirmados por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para dar un total de 241. En el estado de Nuevo León estamos contabilizando todos los casos, todos los que ocurren en hospitales públicos, privados y laboratorios privados. Eso nos da ese total de 241 con 7 defunciones y 37 pacientes hospitalizados hasta este momento, prácticamente en toda el área metropolitana de Nuevo León y ya extendiéndose un poquito a algunos municipios un poquito más afuera del área metropolitana. Esa tabla es muy interesante, esa curva refleja el color azul, la curva más elevada es México país y la curva que está más abajo es Nuevo León. Y ustedes van a ver ahí una serie de medidas que se implementaron en el estado y algunos puntos importantes de referencia para el país. Por ejemplo, el primer caso fue el 27 de febrero y en ese primer caso, el 28, en Nuevo León se instalaron los filtros inmediatamente. En Nuevo León el caso el 11 de marzo y también ese día se declaró pandemia a nivel mundial. El 14 de marzo, 3 días después, aquí hubo la recesión en clases y eventos, 3 días después del primer caso. Y ahí vamos viendo el número de casos y cómo se estuvieron implementando medidas de contención. A partir del 26 de marzo incluimos los hospitales públicos y privados, a partir del 1 de abril laboratorios privados y a partir del 15 de abril el uso obligatorio de cubrebocas para tratar de disminuir la transmisión comunitaria. No, esta no es una única medida, es decir, sabemos que el cubrebocas no es todo. Recuerden que la medida fundamental es la higiene de manos, es la medida que va a cortar la transmisión, ya sea con agua y jabón o soluciones antisépticas y agua o con gel alcoholado cuando menos por 30 segundos. Adicionado de otras medidas como guardar la distancia, autoaislamiento y el cubrebocas. Las definiciones, esta fue la primera definición que existió cuando esto estaba todavía confinado a China. Y en ese entonces dijimos que la persona de cualquier edad que presentara enfermedad respiratoria aguda y que contara con antecedente de viaje o estancia en China en los 14 días previos. Ese era un sospechoso y confirmado al que le tomáramos una muestra de PCR y se confirmara, ese era un caso confirmado. Pero todo cambia.
y el 24 de marzo la definición operacional cambió y para nosotros hoy todavía esta definición está vigente y es persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, fiebre y cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes signos y síntomas, que es disnea. Ese es un dato evidentemente de gravedad: artralgias, mialgias, odinofagia, ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Como ustedes ven, es una definición bastante amplia porque esto ocurre cuando ya tenemos transmisión comunitaria. ¿Y de qué se trata? Se trata de que identifiquemos la mayor cantidad de casos posibles, que no se nos escape ningún caso, por eso la definición es amplia. Por supuesto van a entrar muchos sospechosos, por supuesto se realizarán muchas pruebas y probablemente no vayamos a tener tantos positivos, pero la idea es que no se escape ninguno, porque cada persona que tú dejes de identificar es un transmisor de la enfermedad y no sabes si la persona a la que se la va a transmitir es una persona con comorbilidades que pudieran estar en riesgo. Y el caso confirmado es bajo esas definiciones, aquel que le tomamos muestra y sale positivo a través de la técnica de PCR. Voy a hacer referencia a algunos artículos que se han publicado que son bastante importantes por la trascendencia y que se han estado dando a través del tiempo, desde diciembre hasta hoy. Este artículo, por ejemplo, en enero mencionaba que había ya la evidencia de transmisión de humano a humano, que en ese momento fue muy importante. Obviamente en este momento ya está confirmadísimo que hay transmisión de humano a humano, tanto así que le decimos transmisión comunitaria, pero en ese momento todavía no lo había. Y se pensó que era necesario aplicar las medidas para disminuir la transmisión en poblaciones de riesgo. En ese momento, China era una población de riesgo, Wuhan era una población de riesgo y por eso ellos implementaron medidas muy drásticas que incluyeron toque de queda y el ejército en las calles para tratar de contener. Este es otro artículo donde también se evidencia la transmisión de humano a humano. Se trata de un padre y un hijo. El padre en la década de los 60 viajó a China, el hijo no viajó a China, el hijo en la década de los 20. El padre tiene una neumonía, estas son las radiografías del padre. El hijo tiene un cuadro respiratorio leve, el padre llega a cuidados intensivos, el hijo no entra al hospital. Y entonces ahí se empiezan a determinar también factores de riesgo y se empieza a determinar que a mayor edad, mayor posibilidad de que ingreses a una terapia intensiva. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues el cuadro clínico de una infección respiratoria aguda, tos, fiebre, dificultad respiratoria, neumonía que puede llegar hasta un SIRA y causar la muerte. Factores de riesgo, pues los que conocemos ya desde influenza, enfermedad cardíaca, pulmonar, cáncer, adultos mayores e inmunocomprometidos por las diferentes causas. Sabemos también que a mayor gravedad, lo más probable es que el paciente va a requerir ingresar a una terapia intensiva. Con síntomas leves o asintomáticos, lo más probable es que se vaya a quedar en su casa. De tal manera que hoy se sabe que el 80 o el 85% de los casos van a ser leves y van a requerir manejo ambulatorio y solamente un 14 o 15% van a requerir manejo hospitalario y de ese un 4 o 5% va a requerir terapia intensiva. Hay varios estadios en la enfermedad por COVID-19. En general, en términos generales, se clasifican en 3 estadios. Uno que habla de la infección temprana, es decir, hay una mayor actividad viral. Los síntomas son síntomas leves como anosmia, fiebre, tos seca. Habitualmente tos seca es un dato muy característico y fiebre y diarrea. Y dentro de los estudios de laboratorio, linfopenia, aumento leve de la LDH y elevación del dímero D. En el estadio 2, que es la fase pulmonar, y habitualmente en esta fase, evidentemente es una fase hospitalaria, el paciente llega con disnea, con saturación baja, hipoxémico, hay un incremento en el dímero D y en las transaminasas. Y luego finalmente la fase hiperinflamatoria, hay una respuesta inflamatoria exagerada
El paciente cursa con cira, con sepsis y con falla orgánica. Hay una elevación del dímero D, una elevación de la ferritina, una proteína C reactiva elevada, tiempos de coagulación elevados también, creatinina elevada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Depende de qué fase se encuentre el paciente. Y hay también, hoy ya lo sabemos, predictores de mal pronóstico, ya los vimos, elevación del dímero D, linfopenia, elevación de la interleucina 6, elevación de la ferritina, elevación del LDH y elevación de la troponina. ¿Qué hay de la edad y la severidad? Sabemos que entre más edad, lo más probable va a ser que nos compliquemos. Y por ejemplo, en esta gráfica ustedes ven que en la edad de 25 a 49 años, el color rosa significa ingreso a la unidad de terapia intensiva. Un porcentaje importante no necesita ese tipo de cuidados, pero sí se presentan los casos en este grupo etario. En la edad de 18 a 24, pues se presentan casos, pero no ingresan a terapia intensiva, y en menos de 18, muy pocos casos. 50 a 64, también hay casos y también hay ingreso a terapia intensiva, pero vean el grupo de más de 65. Es casi la mitad van a ingresar a terapia intensiva. Este es un dato muy relevante, de tal manera que esto se convierte en un grupo de riesgo. Acerca de la evolución y la fecha de inicio y exposición, yo les decía que en el mercado de Wuhan parecía que había sido el origen, pero este es el caso índice, lo rosa significa exposición, y el primer caso aparentemente pues no tiene exposición al mercado. Entonces por eso está la duda de qué fue primero. El paciente se infectó antes de llegar al mercado, todavía no se sabe exactamente dónde se infectó, o el paciente lleva la infección al mercado y a partir del mercado se hace la diseminación. Se pensaba que era el mercado porque es un mercado donde venden animales vivos e inclusive hay sacrificios de animales ahí mismo en el mercado, por eso se pensaba en eso, pero haciendo ya el estudio epidemiológico retrospectivo, acuérdense que a finales de diciembre es cuando ya hay 27 casos, pero cuando hacen la evolución y ves desde el 1 de diciembre que había un caso y no tenía exposición en el mercado, entonces habría que pensar este paciente dónde se infectó. En uno de los primeros estudios acerca de características clínicas se vio que el paciente buscaba ayuda a los 7 días. Tenía disnea más o menos entre el 7 y el 8º día y llegaba a terapia intensiva alrededor del 10º día. Hoy en este momento estoy segura que ninguno de nosotros empezaría con un cuadro respiratorio y nos esperaríamos hasta el 7º día. La información va cambiando, seguramente los artículos que revisemos en 6 meses van a decir que estamos empezando a acudir a la consulta a los 2 días y probablemente haya menos complicaciones porque hay una atención mucho más temprana. Hay otra revisión muy importante, y hablo importante no por el número de pacientes porque todavía son muy cortos, pero por lo que implica son las pacientes embarazadas y COVID-19. Cuando hicieron el estudio y la recopilación de todos los datos de los pacientes de China, se observó que había pacientes embarazadas y entonces se decidió extraer esos datos y estudiarlos. 9 pacientes embarazadas, síntomas muy similares a adultos no embarazadas y en ese momento sin evidencia de transmisión vertical. ¿Qué síntomas tenía la embarazada? Pues tenía fiebre, tenía mialgias, tenía tos, tenía ataque al estado general y más o menos en los mismos porcentajes en que los presenta la población habitual. Es decir, fiebre en el 78%, mialgias 33%, tos en el 44%, muy similar al grupo de no embarazadas. ¿Qué vimos en los estudios de laboratorio? Pues que la mayoría cursaba con leucocitos normales o discretamente bajos, con linfopenia, como lo mencionamos, que es un factor de mal pronóstico, con elevación de proteína C reactiva, y todas las embarazadas fueron confirmadas con PCR. ¿Qué se les dio a las embarazadas? Pues obviamente se atendió su parto, su nacimiento,
se les suplementó oxígeno, se dio terapia antiviral, antibiótica y no se usaron esteroides. ¿Cuál antiviral y cuál antibiótico? Pues el esquema antibiótico para una neumonía típica, porque los pacientes ingresaron así, y la terapia antiviral, pues en casi todos los casos, oseltamivir, porque ingresaron también para descartar una influenza. ¿Qué hay con la atención obstétrica y COVID-19? Pues todavía hay datos limitados sobre el impacto en el feto del COVID-19. La neumonía viral en las mujeres embarazadas se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro, de retraso en el crecimiento intrauterino y una puntuación de Apgar menor a 7 a los 5 minutos y también con mortalidad perinatal. ¿Qué debemos de hacer en la atención obstétrica? Todas las visitas de emergencia obstétrica se deberán de ofrecer de acuerdo a las pautas locales actuales. Si la paciente tiene síntomas compatibles, es decir, si reúne la definición, todas las citas las debiéramos de posponer 14 días o hasta que yo tenga el resultado de la prueba de PCR. ¿Cuánto se tarda un resultado? Pues habitualmente entre 24 y 48 horas. Importante, ¿en qué debo pensar si estoy ante una embarazada? La prevención de la propagación del virus es la medida número 1. Cualquier consulta electiva o no urgente tendría que posponerse. Esto es para tratar de maximizar el diagnóstico perinatal y disminuir el riesgo de exposición. La paciente debería llamar a su médico o a su hospital para verificar si los síntomas que tiene es motivo de que acuda al hospital o se tendría que quedar en su casa, pero esto lo tiene que hacer recomendada o aconsejada por su médico. No debería llevar acompañantes a la consulta y menos niños. Los pacientes con síntomas deberán reprogramar su visita a la consulta si esta no es urgente. Y las consultas de control prenatal en pacientes asintomáticas en las que se cree que no han sido afectadas por el virus hay que continuarlas. En los hospitales lo último que se ha suspendido son las consultas obstétricas por el riesgo que implica la repercusión en el recién nacido. ¿Qué hay de lactancia y COVID? No suspender lactancia, hay que continuar con el protocolo de higiene respiratoria, lavado de manos con agua y jabón o con gel alcoholado, evitar tocarse ojos, nariz y boca, limpieza y desinfección de superficies y concentrar todos los artículos desechables, incluyendo cubrebocas, toallas con las que hagas sanitización, en un solo lugar para la disposición o eliminación final de estos productos. Este algoritmo, en términos generales, quiere decir que si una madre sí está en condiciones de dar lactancia y es sospechosa o confirmada de COVID-19, si está estable, yo le voy a dar aislamiento domiciliario y le voy a recomendar, voy a alentar la lactancia materna. Si sus condiciones clínicas me dicen que la paciente tiene que estar hospitalizada, probablemente va a haber una separación temporal de su bebé y entonces yo tendré que ver la manera de recomendar que se extraiga la leche para poder darla en algún momento a su recién nacido. ¿Qué hay de la atención neonatal en esta contingencia? Es decir, ya vimos a la mamá, ahora vamos a ver al bebé. La paciente embarazada que sea sospechosa o confirmada de COVID-19, si es así, si es sospechosa o confirmada, yo le voy a dar la atención en un área destinada para la atención de COVID-19. Todos los hospitales en este momento debieran de tener un área especial para la atención de estas pacientes. Si el recién nacido es mayor de 35 semanas, entonces lo voy a colocar en una incubadora y también voy a verificar el estado de la mamá. Si la mamá está estable, puede ser que ninguno de los dos sea positivo, es decir, el binomio es negativo. Puede ser que la mamá sea positiva y el recién nacido negativo, o puede ser que el binomio sea positivo. Y entonces, en las tres circunstancias, yo voy a hacer, en vez de alojamiento, fíjense muy bien, en vez de alojamiento conjunto, yo voy a llamarlo aislamiento conjunto. Voy a tener a los dos aislados en un área que se debe planear para esto, un área COVID.
Si el recién nacido es de menos de 35 semanas, lo coloco en la incubadora y lo ingreso a un área COVID o una UCI COVID, que también debería estarse planeado. Lo estabilizo y si el hospital lo puede atender, lo atiendo, y si no, lo voy a referir a un lugar donde lo puedan atender. Y aquí está el aislamiento conjunto que les decía. Ahí voy a estar revisando tanto a mamá como al recién nacido, y los egreso a domicilio con aislamiento social, hago el tamizaje antes de su egreso a las 24 horas, y las vacunas importantes se las aplico de acuerdo a los programas establecidos. Hablando del neonato, ya vimos cómo atender la atención del recién nacido inmediato. ¿Cuál es el caso o la definición para el neonato? Sería el recién nacido asintomático o con enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, fiebre o tos que tenga algunas de las siguientes características. Ser hijo de madre con enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, confirmado o bajo investigación. Aquí es bien importante, desde 14 días antes al momento del nacimiento o durante los 28 días de vida. Esta definición es especialmente para el recién nacido. Es una definición diferente a la de los pacientes adultos. O haber estado en contacto con alguna persona con enfermedad respiratoria aguda leve, confirmada o bajo investigación en los 28 días de vida, y confirmado pues a que la prueba es positiva a través de PCR. ¿Cuál es el cuadro clínico en el recién nacido? Pues puede estar asintomático, puede tener una dificultad respiratoria leve o severa, puede haber tos, aunque es muy poco frecuente en los recién nacidos, pero puede haber tos. Eso nos debiera de alertar. La tos es un síntoma muy poco frecuente en el recién nacido, entonces la tos nos debiera de alertar. Fiebre, cianosis, datos de respuesta inflamatoria sistémica, compromiso cardiovascular. La biometría hemática podrá estar normal con leucopenia o linfopenia. Y entonces vean ustedes cómo el cuadro puede ser indistinguible de un cuadro de sepsis en el recién nacido. Lo voy a evaluar de manera integral como a un paciente con sepsis. Le voy a hacer una PCR específica, biometría hemática, proteína C reactiva, pruebas de función hepática, hemocultivo, radiografía de tórax y un panel respiratorio completo. ¿Dónde los voy a colocar? Hay que manejar en una zona de aislamiento designada para ellos, preferentemente en la incubadora, que ya de por sí es un cuarto de aislamiento. Quisiéramos que los adultos también tuvieran una incubadora de su tamaño para que tuvieran un doble aislamiento. Eso es una ventaja del recién nacido. Si se encuentra en buenas condiciones y asintomático, podrá permanecer, ¿se acuerdan lo que comentamos hace un momento? En aislamiento conjunto. Y es el aislamiento conjunto y la hospitalización de la madre y el recién nacido colocados en un lugar donde la incubadora esté a 2 metros de la mamá. Si la mamá requiere terapia intensiva u hospitalización, ella continuará con su condición de aislamiento y brindarse la atención que necesite de acuerdo al requerimiento clínico de la mamá. Puntualizando, para minimizar riesgos de transmisión madre recién nacido, sugerimos el pinzamiento del cordón umbilical 30 segundos si tiene más de 34 semanas y está estable. Evitar contacto piel a piel de manera inicial. Posteriormente se puede hacer, obviamente con el uso de mascarilla, higiene de manos y de la piel. Los casos de infección neonatal provienen de la transmisión respiratoria. No se ha confirmado todavía la transmisión transplacentaria del virus. Sí se ha documentado la transmisión de anticuerpos. Los casos de infección neonatal hay que estudiarse, como lo vimos anteriormente, hay que hacer una prueba de PCR. Estos son opciones de tratamiento. Ya me voy a pasar a tratamiento. Opciones de tratamiento: algunos antirretrovirales, lopinavir, ritonavir, algunos análogos nucleósidos, ganciclovir, que es un antiviral para citomegalovirus, y remdesivir, que es un antiviral que se usó para ébola. Son con los que se están corriendo estudios clínicos en este momento. Ojo, no hay un tratamiento específico en este momento, no hay una vacuna para SARS-CoV-2. Estos tratamientos son experimentales y son parte de estudios clínicos alrededor del mundo. Otros esquemas de tratamiento son cloroquina y remdesivir,
hidroxicloroquina con acitromicina, que también igualmente forman parte de estudios clínicos. ¿Cómo abordo al paciente sospechoso fuera de la edad neonatal? ¿Cumple la definición? Primera pregunta. Sí, entonces detono un mecanismo donde voy a atender al paciente, voy a hacer el estudio epidemiológico, a tomar muestra y a aislar al paciente. No reúne la definición, entonces le doy un tratamiento sintomático y busco hacer un diagnóstico diferencial. Algoritmo diagnóstico para la muestra, reúne la definición y entonces el INDRE le hace una serie de corridas para diferentes virus respiratorios, incluyendo influenza e incluyendo SARS-CoV-2. Seguimiento de contactos. Este es un punto bien importante porque el seguimiento adecuado de los contactos es la clave o es uno de los puntos importantes para contener esta pandemia. Una vez que identificas a un caso, hay que hacer su identificación de contactos. La pregunta en el contacto. ¿Eres contacto? ¿Cumples la definición? Sí, te conviertes en caso y se detona todo el mecanismo. No, se hace seguimiento por 14 días. ¿En algún momento tienes síntomas positivos? Sí, te conviertes en caso y se detona todo el mecanismo. No, le damos seguimiento 14 días y el paciente se da de alta. ¿Qué medidas de control tenemos que tomar? Y es un punto que ha causado mucha controversia y ha dado muchas pautas en los medios de comunicación. Medida fundamental, higiene de manos. Esa medida va a cortar la transmisión del virus con agua y jabón o con gel alcoholado. Uso de guantes cuando yo esté en contacto con fluidos corporales. Vamos a tratar de que el equipo médico sea desechable y el equipo del paciente también sea desechable y personalizado, como el estetoscopio. ¿Quiénes sí necesitan una mascarilla N95? Pues aquellos que realicen procedimientos que generen aerosoles. ¿Como quiénes? Cuando voy a hacer un procedimiento como aspiración de secreciones, voy a intubar a un paciente, voy a hacer una traqueotomía, voy a manipular una traqueostomía, voy a hacer una resucitación cardiopulmonar, voy a colocar una sonda nasogástrica. En todos esos casos voy a hacer una endoscopía. En todos esos casos yo voy a usar una N95. ¿Y qué hacemos con las superficies? Pues es importante que ustedes sepan que el coronavirus puede estar en superficies hasta 9 días, en promedio 4 o 5. Diferente si se trata de madera, cartón, vidrio, etcétera, pero puede ser hasta 9 días. Pero hay algo muy bueno, es muy sensible al cloro, al etanol o alcohol y al peróxido de hidrógeno. En menos de 1 minuto el virus está inactivado. De tal manera que con la higiene de manos y sanitización de superficies sería una medida suficiente para que nosotros pudiéramos estar a salvo del virus. Eso es la protección personal que el Centro de Control Europeo propuso, protección respiratoria, ocular, corporal y de manos. Esta es la que propone el lineamiento en México. Nos dice que para tomar muestras yo debo de usar una bata de laboratorio desechable de manga larga impermeable, un respirador N95 o N100, 2 pares de guantes, nitrilo y látex, guante doble, lentes de seguridad o gogles y careta, cubrezapato desechable. Todo este equipo es desechable. Lo utilizo con el paciente y lo desecho en una bolsa de RPBI. Y se debe utilizar evidentemente una sola vez. Los lentes de seguridad, gogles y caretas, esos no se desechan, esos se desinfectan con alcohol o con cloro. Esa es la mascarilla N95. Se llama N95 porque filtra partículas de menos de 5 micras y filtra el 95% de las partículas. En esos casos yo lo debo de usar en todas estas situaciones que son las que generan aerosoles. Si voy a ventilar manualmente con ambú, si voy a colocar una ventilación no invasiva, si le voy a poner una sonda, si voy a hacer una resucitación o voy a intubar, debo de tener una N95. Y hay puntos claves en la colocación de la N95. Uno súper importante es el que ustedes ven ahí de ajustar la boquilla metálica, que es
el segmento metálico que trae la mascarilla en la parte superior, tú debes de colocarlo en tu cara, al contorno de tu cara y adaptar esa parte metálica a tu contorno corporal y luego hacer una prueba de que no haya fuga. ¿Cómo se hace esta prueba? Haces tu respiración normal, inhalación y exhalación. Si la mascarilla no se contrae y se expande, significa que hay fuga. Y entonces tú debes de revisar la superficie, el contorno corporal y la mascarilla para ver que no haya fuga. También se recomienda que en el caso de los varones no haya barba, porque la barba impide que la mascarilla selle adecuadamente y puede dar lugar a una contaminación. Por ahí puede entrar un aerosol y puede entrar el virus si estás haciendo un procedimiento de riesgo. Hay una priorización de usos ante la escasez de mascarillas. Se dice que si, esto es una publicación que hizo el CDC en marzo de este año, si estás a más de 2 metros, puedes estar sin mascarilla. De 1 a 2 metros y no vas a hacer procedimientos, mascarilla quirúrgica. A 1 metro debes de traer mascarilla quirúrgica o puedes traer una mascarilla N95. Pero si voy a hacer procedimientos que generen aerosoles, tengo que tener una mascarilla N95. ¿Cómo voy a hacer el control? Pues tengo que abordar a todos los padecimientos respiratorios, tengo que atender a todos los trabajadores de la unidad que tengan una enfermedad respiratoria. Recuerden, en este momento es transmisión comunitaria, no sabemos quién puede tener el virus, tenemos que estar atentos de cualquier síntoma respiratorio, que nuestra unidad de vigilancia epidemiológica esté pues en una vigilancia permanente y vigilar el apego a las medidas de precaución establecidas. En el hospital donde laboramos hay un área que se le llamó de contingencia, áreas de aislamiento con doble filtro, áreas de terapia intensiva con cubículos aislados, y hemos manejado hasta 27 pacientes ventilados simultáneamente. Hoy, que se transformó en un hospital COVID, la idea es que haya hasta 290 pacientes ventilados, esa es la planeación. Esas son las estrategias: filtros de acceso, triage respiratorio, un módulo de atención para estos pacientes. La idea de esto es, en resumen, limitar la circulación de los potenciales enfermos por el resto del hospital, que haya un área en particular donde se atiendan esos pacientes sin que tengan que circular por toda la unidad. Esto nos va a traer muy buenas consecuencias o impactos. Primero, atiendes al paciente rápidamente, detectas rápidamente, impides que te llegue a tus áreas de hospitalización y de urgencias pacientes que no sepas cuál es su estatus respecto a la infección. Es decir, vas a tener ingresos de los pacientes más controlados. Y seguramente ustedes han escuchado la famosa reconversión hospitalaria. ¿Qué significa reconversión? Significa que vas a transformar un hospital tanto en sus procesos como en su personal para atender pacientes, en este caso de COVID-19, pero se ha hecho para otros diagnósticos. Y esa reconversión incluye la estrategia que ya vimos e incluye que hagamos diferentes planes para diferentes escenarios de acuerdo a cómo vayan llegando los pacientes. Es muy simple. Tú te preparas en tu unidad o en tu hospital, en tu estado, en tu país, en donde tú estés, para ver cuántos pacientes tú puedes atender en tu primer escenario, cuántos en tu segundo y cuántos en tu tercero. A lo mejor tú nada más puedes atender en el primer escenario y habrá otros hospitales donde se puedan atender en otros escenarios. Y para cada uno de estos escenarios, este es un ejemplo, nosotros así lo pusimos. El primer escenario comprendía desde la activación hasta 29 pacientes simultáneos. Eso fue el 24 de febrero. Y evidentemente eso requiere una planeación como establecer filtros de seguridad, medidas de control e higiene, instalación de un comité de contingencia, cerrar la consulta externa, no se cerraron las consultas obstétricas solamente, y definir un paciente sospechoso por dónde llega. Aquí lo que no es válido es que un paciente llegue y que nadie sepa qué hacer con el paciente. El paciente tiene que tener una ruta, todos tienen que saber qué hacer, se tiene que atender rápidamente al paciente cercano a los accesos para que el paciente no tenga que circular por todo el hospital. Acuérdense, hay transmisión comunitaria. Si permitimos que eso pase, nuestras unidades o nuestros consultorios, porque esto se puede aplicar también al consultorio,
están en riesgo. Tenemos que hacer una trazabilidad. Una pregunta para el consultorio sería la que nosotros hacemos como primer filtro de entrada. ¿Tienes síntomas respiratorios? Sí, la respuesta es sí. Te ofrezco un cubrebocas. Si nosotros preparamos a la persona que va a interrogar, podemos hacer un interrogatorio más dirigido. ¿Sí tiene síntomas respiratorios? ¿Desde cuándo? Para ver si ese paciente, en el caso del consultorio, lo atienden ahí o lo tienen que derivar a otra parte, a una urgencias del hospital, por ejemplo. Esto es nuestra área de contingencia. Ahorita estas fotos las tomé hace como 1 hora o 2 horas. Así está el personal, así tienen que estar vestidos, es el equipo de protección personal que es necesario porque es el área especial para la estancia de estos pacientes. Es difícil para el personal estar con esos equipos porque la mascarilla N95 es difícil de traer, te aumenta un 10% el trabajo cardiopulmonar. Entonces, si hay personas que ya tienen enfermedades cardiopulmonares, difícilmente van a tolerar esta mascarilla. El traje también es complicado, hay un protocolo de colocación y un protocolo de retiro del traje. Incluye para pacientes críticos todo lo que ven ahí, que es el overol completo, bata desechable, cubre zapatos, gogles, mascarilla, careta y gorro y guante doble. Los controles que ya vimos, abordar a todos los pacientes, no se nos debe escapar ninguno para que no exista la duda de si las neumonías atípicas, ¿qué le hicimos a las neumonías atípicas? ¿Sería neumonía por COVID o neumonía no COVID? Tú tendrás que muestrear a todas las neumonías, no se puede escapar ninguna, porque tu hospital va a estar en riesgo si no lo haces. La conclusión, debemos estar alerta para contener y colaborar en casos de infecciones emergentes. La experiencia que todos en México tuvimos con influenza estacional y pandémica nos da la capacidad necesaria para estos casos, pero hay que documentarnos. Requerimos fortalecer la vigilancia epidemiológica y la atención de las enfermedades respiratorias emergentes. ¿Cuáles? Pues todas, influenza, pertussis, SARS, gripe aviar, coronavirus. Y puntos finales, y creo que son los más importantes. ¿Qué debemos de hacer ante esta pandemia? La número 1, no entrar en pánico. Cuando entramos en pánico empezamos a hacer cosas que son incorrectas. En cualquier lugar, si transmitimos información o si estamos frente a paciente, nos empezamos a equivocar en cosas. Nos podemos equivocar al ponernos el equipo de protección personal. No entrar en pánico, hay que informarse en fuentes confiables. Puede ser el CDC, puede ser la Organización Mundial de la Salud, puede ser la Dirección General de Epidemiología o puede ser los artículos disponibles en el New England Journal. Están disponibles gratis todo lo referente a COVID-19. Y la siguiente medida y medida fundamental, higiene de manos. Si hacemos todo esto, vamos a salir muy bien de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amalia Becerra, por esta plática tan ilustrativa. Tenemos un par de preguntas. La primera pregunta, doctora Becerra, es ¿a quién se le debe de realizar la prueba PCR en un paciente pediátrico? Sí, habíamos comentado que la definición operacional fuera del periodo neonatal era el paciente que presentara fiebre, tos o cefalea acompañado de odinofagia, artralgias, mialgias en los 7 días previos. Ahorita, si hay un paciente pediátrico que presenta estos síntomas, debiéramos de hacerle una prueba de PCR. Van a ser muchos, la definición es muy amplia, van a ser muchos pacientes, pero hay que hacerlo porque tenemos transmisión comunitaria. Y probablemente ese niño sea contacto de un paciente adulto mayor, de un abuelo adulto mayor o de un paciente que tenga alguna situación inmunológica. Probablemente al niño le va a ir muy bien, porque hasta este momento la documentación y los registros en niños son pacientes que no han tenido complicaciones como los adultos. No ha habido defunciones en niños, pero puede ser un transmisor de la enfermedad. Hay que hacerlo. Muy bien. Muy bien, y la siguiente pregunta es, ¿siempre se debe indicar la lactancia materna? Siempre que las condiciones de la mamá lo permitan. Si la mamá está estable o está asintomática,
Yo debería, si está sintomática, la envío a la casa con su recién nacido y promuevo la lactancia materna con la etiqueta de higiene respiratoria. Si la mamá tiene síntomas leves, promuevo la lactancia materna con todas las precauciones para el recién nacido e inclusive si el recién nacido está sintomático, la mamá está sintomática leve, yo puedo hacer que la mamá se extraiga la leche y que un cuidador le provea la leche al recién nacido. Si la mamá está grave, entonces sí va a suceder una separación temporal. Si la mamá está en terapia intensiva, va a ser muy difícil que demos lactancia materna, no se va a poder, pero van a ser los menos casos. Muy bien, doctora. Pues le agradecemos infinitamente su participación y queremos entregarle una constancia de ese reconocimiento como conferencista en nuestra sesión mensual del 16 de abril del 2020. Aquí lo tenemos, ahorita en un ratito se lo hacemos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y voy a presentar enseguida al doctor Juan Francisco García Quintanilla, quien nos va a compartir importantes conceptos y experiencias en la ciencia de la imagenología en el diagnóstico temprano de COVID-19. Adelante, doctor García Quintanilla, muchas gracias. De veras. Oye. 433. Las manos heladas. Sí. Muy bien, en un momentito más empezaremos con la plática del doctor García Quintanilla, importantes conceptos con respecto a la radiología. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Adelante. Muy agradecido por la invitación al Colegio de Pediatría y a mis amigos. Y bueno, me toca estar entre dos brillantes conferencistas y yo por breves minutos les voy a platicar qué rol están jugando los estudios de imagen en esta montaña de información que nos llega y algunas veces de desinformación. Esta es una fotografía de la revista New England Journal of Medicine, muy reciente, del mes pasado, en la que nos dice que hasta el 80% de las radiografías de tórax nos van a dar información en algún momento en el padecimiento del paciente. Para los radiólogos, para los estudios de imagen y para los departamentos de radiología, no es nuevo lidiar con neumonías y menos con neumonías virales. La presentación es muy amplia y la radiografía de tórax, de acuerdo a la información que nos llega de China, que es, digamos que el punto central en la información en este momento, la radiografía de tórax es el punto de entrada en estudios de imagen. Puede ser los hallazgos, una radiografía normal, y puede ser cualquier variedad de hallazgos. Algunos más serios. Algo que nos sorprende a los radiólogos es la variedad de imágenes que podemos encontrar en este tipo de virus y además la no sincronía entre los estudios de imagen y los síntomas en el paciente. Algo bien importante es de dónde vino, de dónde salió el uso de la tomografía axial, el uso del TAC en toda esta pandemia. Bueno, eso vino a raíz de que en Wuhan fue tal la cantidad de estudios que tuvieron que hacer inicialmente las pruebas de PCR que se les acabaron las pruebas. Y entonces usaron como arma la tomografía computada del TAC para tratar de ver qué estaba pasando en los pulmones de los pacientes, esos pacientes con dificultad para respirar, esos pacientes con trastornos respiratorios, con fiebre, con tos. Entonces empezaron a usar TAC masivamente. De ahí viene el uso de la tomografía axial, que tanto está ahorita en boga y que está en controversia el uso masivo de este estudio de imagen.
Nada más para que se den una idea, entre el mes de enero y febrero hay 260 publicaciones en las revistas más prestigiadas de radiología del mundo, la revista Radiolo y la revista JR, lo que quiere decir que no nos estamos poniendo de acuerdo. Cuando hay demasiada información sobre algo y tan repetitivo es porque algo no nos estamos poniendo de acuerdo. Este es un artículo muy representativo de la revista Radiology del mes de febrero, obviamente artículo chino de Wuhan, en el que a 1000 pacientes, que es una cantidad bastante considerable, se les hizo estudios de tomografía y se les hicieron obviamente las pruebas de PCR. De aquí viene quizá el por qué el uso de la tomografía computada en los pacientes, sobre todo los pacientes graves o los pacientes problema. De estos 1000 pacientes que se les hicieron ambos estudios de imagen, obviamente con signos, síntomas de COVID, se resultaron con PCR positivos 600 de ellos. De esos 600 pacientes, el 98% tenían hallazgos positivos por tomografía. Ahorita en un momento más les voy a definir qué hallazgos positivos, pero lo interesante es que de los 400 pacientes que inicialmente resultaron negativos con pruebas de PCR, 300 de ellos sí tenían hallazgos por tomografía, lo cual nos indica que el TAC, la tomografía computada, tiene una sensibilidad altísima, 94%, en demostrar patología pulmonar. Bueno, eso no nos sorprende a los radiólogos, siempre hemos sabido la efectividad que tiene la tomografía computada. 64% de sensibilidad, no estamos hablando de especificidad porque la tomografía, los estudios de imagen no somos microscopio, no somos pruebas PCR, estamos hablando exclusivamente de sensibilidad. Algo muy importante en todo esto y algo que todos se ponen de acuerdo es que el TAC, la tomografía computada, no se recomienda como un estudio de escrutinio. El TAC no es un estudio de escrutinio. El TAC es un estudio de imagen muy preciso para valorar patología pulmonar cuando el clínico y las circunstancias lo requieran. Antes que eso, están los estudios de laboratorio y la radiografía de tórax, que sigue siendo valiosísima y mucho más fácil de obtener. La Sociedad Británica de Imagen Torácica define algo bien importante, y vaya que los británicos están en serios problemas en todo esto. ¿A quién se le practica TAC? Bueno, ellos le practican TAC exclusivamente al paciente grave y en el que la radiografía de tórax es normal o indeterminada. En ese tipo de pacientes recomiendan hacer tomografía axial. Ahora, existe una gran controversia con los departamentos de imagen en la movilidad del paciente con sospecha de COVID o con confirmación de COVID, porque tiene que ser todo un protocolo en el manejo del paciente. Si es un protocolo en sí difícil en las unidades de terapia intensiva, lo es aún más trasladar al paciente a las unidades de imagenología y practicar el estudio. Entonces, esto es un manejo muy en conjunto con el clínico para saber si el TAC, independientemente que lo pidan, si nos va a ser útil o no. Lo que sí nos queda claro es que el paciente que está estable, con enfermedad leve, una etapa 1, y su radiografía de tórax está normal o incluso con algunas radiografías con mínimos hallazgos, se le debe dar manejo domiciliario y confinamiento. Ahora, como todos ya se están intentando clasificar las cosas, y algo que estamos muy de acuerdo con los clínicos es cuando esto empieza a tener ya muy mal pronóstico, que es los casos severos, en los casos severos de padecimientos pulmonares, principalmente en Coesavid, no es simple y sencillamente el hallazgo principal, que lo voy a definir un momento más, que son los famosos, estas áreas opacas que les estoy señalando en la pantalla, que les llamamos imágenes en vidrio despulido, porque el pulmón normal pues es esto negro con vasos sanguíneos, y estas imágenes opacas
empieza a ser como que el pulmón está manchadito. Estas imágenes les llamamos imágenes con vidrio despulido. Tienden a ser bilaterales y tienden a ser basales, porque obviamente es donde más hay pulmón, en las bases pulmonares es donde más hay pulmón. Cuando las cosas empiezan a complicar, esto sería una etapa inicial, una etapa ligera. Como dijo el primer ministro de los ingleses, dijo que tenía una mild symptoms y acabó en terapia intensiva. Entonces esto sería una enfermedad ligera. Lo importante viene cuando estas áreas empiezan a ser mucho más densas, es decir, cuando empiezan a consolidar, cuando empieza a ver el famoso broncograma aéreo, aquí las cosas se empiezan a complicar. Este es un caso, son casos severos. Resumiendo, vidrio despulido, síntomas mínimos. Consolidación, áreas de efectiva neumonía bilaterales, esto ya es un caso severo. Toda la cantidad de información que nos está llegando se resume en eso. La mayor cantidad de pacientes que entran a tomografía axial en casos severos tienen imágenes en vidrio despulido y tienen consolidación. Casi el 90% de ellos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que haya consolidación, que haya imágenes en vidrio despulido? Bueno, eso es algo que nuestro siguiente ponente, el doctor Ángel Zavala, esperemos que nos platique mucho más, porque este es un asunto mucho más de patología, porque hay ahorita cualquier cantidad de controversia en qué es lo que estamos viendo en tomografía computada. Estas áreas blancas que vemos por tomografía computada, áreas en vidrio despulido, que inclusive alguien les llama en empedrado, pues ven así como manchitas más oscuras, bilaterales, basales, significa que los alvéolos están ocupados. ¿Por qué están ocupados y de qué están ocupados? No lo sabemos. Es más, ya no sabemos si siquiera llamarle a esto una neumonía. Vamos a llamarle nada más áreas de ocupación y vamos a dejar que las circunstancias, que los patólogos y los clínicos le pongan un nombre exacto. De nuevo, la tomografía computada es un método altamente sensible, pero muy poco específico de algo. Sin embargo, como valor pronóstico, es único. Algo en lo que sí nos hemos puesto de acuerdo es que difícilmente se ha reportado en estudios de tomografía que haya derrame pleural, que haya cavitación en las lesiones, que haya nódulos pulmonares o que haya ganglios en mediastino. Eso sí nos hemos puesto de acuerdo, lo define la revista AJR en un artículo muy reciente. Esto no se ha reportado, difícilmente se ha reportado. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que si hacemos un TAC, radiografía simple, si tenemos ese tipo de hallazgos, eso difícilmente va a ser un COVID. Eso puede ser una neumonía comunitaria, puede ser una neumonía por estafilococo, por neumococo, por hemófilus, que esas las hay por montones, no todo lo que vemos es COVID. Resumiendo, el valor de las pruebas radiológicas es determinar el manejo inicial del paciente, sobre todo la radiografía de tórax. Valorar complicaciones y algo muy importante, buscar un diagnóstico alternativo. ¿Qué significa? Bueno, como les comentaba, pues también hay cáncer, también hay derrames pleurales, también hay mesoteliomas, hay cualquier cantidad de patologías. No todo lo que se ve es COVID. Estoy de acuerdo que las circunstancias así lo indican, pero nuestro papel como radiólogos, como imagenólogos es dar diagnósticos diferenciales y abrirle al clínico otra serie de posibilidades, no nada más estar clavados sobre eso. Para terminar, les voy a mostrar un caso de los primeros que vimos en Monterrey. Se trata de un paciente de 38 años que regresó de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, y 4 días después de su regreso, comenzó con fiebre, tos seca, malestar. Ese mismo día, que fue el 13 de marzo, vean, el 13 de marzo, se le practicaron las pruebas correspondientes,
las confirmatorias salieron positivas. La radiografía de tórax en ese momento, el día 13 de marzo, estaba enteramente normal. Aquí la estamos viendo. 3 días después, el mismo paciente, este paciente, una etapa 1, se le dio confinamiento domiciliario. 3 días después, en el confinamiento domiciliario, comienza con dificultad respiratoria, con cansancio. Esta es la radiografía de tórax de ese momento, en la que pueden ver, empiezan a aparecer una serie de manchas, áreas de infiltrado, principalmente basales, en ambos lados. Por lo que el paciente ingresó a hospital, estuvo en terapia mínima, con oxígeno, con antivirales, con antibióticos, tuvo una evolución fantástica y a los 5 días estaba de nuevo en confinamiento en su casa. Tuvimos la oportunidad de verlo un mes después, recientemente, esta semana. De nuevo, esta es una vorágine de información, pero tuvimos la oportunidad de verlo esta semana, el día 13, hace unos días. Su radiografía de tórax está enteramente normal. Sin embargo, el estudio de tomografía, el TAC, sigue mostrando esas áreas de vidrio despulido, esas áreas opacas en ambas bases pulmonares. Aquí en esta imagen magnificada lo estamos viendo, que no sabemos qué es. Sabemos que está en vías de resolución porque el grueso de la radiografía está normal, porque el paciente está normal. Sin embargo, persisten esas áreas, yo quisiera abrir comillas, de neumonitis, que pues realmente no sabemos qué es. Sabemos que el paciente está evolucionando fantásticamente, como lo hace un buen porcentaje de los pacientes, pero esperemos encontrar respuestas en cuanto a patología se refiere. Por último, los chinos nos recuerdan, este es un artículo chino también muy reciente, nos recuerdan que lo que ya les comenté, que no todo es COVID, ¿verdad? Sí, hay hallazgos que parecen ser muy característicos de COVID, como esas áreas en vidrio despulido basales. Sin embargo, el rinovirus y la influenza, la gripe A, el MERS, todos tienen imágenes muy, muy sugestivas de neumonías virales, todas se parecen entre sí. Sin embargo, ahorita, pues todo lo que vemos y parece, pues es, ¿verdad? Entonces tiene que ir muy específico, muy de la mano los hallazgos de tomografía cuando se llega a hacer TAC con la clínica. Para terminar, estamos siendo muy cuidadosos en el manejo de los pacientes. Se están utilizando unidades móviles de rayos X en las unidades COVID. Están utilizando unidades móviles con los técnicos de rayos X, que son nuestras primeras líneas de defensa contra la pandemia. Los técnicos de rayos X bien equipados para obtener radiografías portátiles en la cama de los pacientes y no se están movilizando al paciente en el hospital. Mención aparte, como les comenté, es trasladar el paciente a un estudio de tomografía, representa un verdadero dolor de cabeza. Se está tratando de implementar unidades de tomografía fuera de los hospitales, en camiones, para no movilizar al paciente dentro del hospital, porque de nuevo les recuerdo que tenemos cualquier cantidad de pacientes enfermos por otras cosas y que necesitamos las máquinas, no solamente para esto. Entonces, resumiendo, nuestra primera arma en cuanto a estudios de imagen es la radiografía del tórax. La radiografía del tórax es muy buena con la clínica y no piensen en TAC más que cuando las cosas se compliquen o cuando no encuentren explicación de lo que está pasando con el paciente. El TAC es un extraordinario método de imágenes, altamente sensible, pero lleva una problemática especial que tienen que platicarla con cada uno de los departamentos de imagen. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor García Quintanilla. Tenemos por aquí todavía algunas preguntas. Les vamos a recomendar a nuestro auditorio que si tienen preguntas, obviamente por cuestiones de tiempo no podríamos hacer una sesión completa de preguntas y respuestas con los panelistas, pero con los conferencistas, pero en sus pantallas está apareciendo el correo electrónico de cada uno de ellos
y amablemente ellos nos han informado que estarán contestando sus preguntas a través del correo electrónico en el momento que se tenga la oportunidad. Aquí hay una pregunta, doctor García Quintanilla. ¿Hay información de estudios de imagen en pediatría? Muy limitado, prácticamente no hay reportes en pediatría, son casos aislados, hay casos de recién nacidos, hay casos muy aislados de pediatría, no tenemos un patrón específico de lo que esté haciendo el virus específicamente en pediatría, pero asumimos que es muy parecido a lo que estamos viendo en el patrón del adulto. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿el TAC es para hacer diagnóstico de COVID? Sí, gracias. No, ya lo comenté hace un momento, la tomografía axial es un estudio complementario altamente sensible, pero nada más es para tratar de ayudarle al clínico a resolver algún enigma que pueda estar pasando en el pulmón. Nótese un derrame pleural, empiema o algo, pero no es un estudio de escrutinio ni es un estudio que debe pedirse de rutina. Muy bien. Y otra pregunta, dice, en sospecha de COVID, ¿quién debe de hacerse una tomografía axial computarizada? Ya, básicamente es igual. Esto es algo del dominio clínico. El clínico es el que tiene que solicitar el estudio de imagen y en conjunto con los departamentos de radiología ver cuál va a ser la utilidad del método de imagen. Recuerden, trasladar a los pacientes es difícil en toda esta situación. Muy bien, doctor García Quintanilla, le agradecemos infinitamente su participación, le reconocemos todo su esmero y queremos dejar constancia de ese reconocimiento por parte del Colegio de Pediatría. Le agradecemos mucho. Y por último, quiero presentarles al doctor Ángel Zavala Pompa, anatomopatólogo con gran trayectoria académica y de investigación. El doctor Zavala Pompa nos hablará sobre un tema muy importante también en la infección por COVID-19, que es la fisiopatología. Doctor, le agradecemos mucho haya aceptado esta invitación, le agradecemos su participación y el tiempo que se tome para dedicarnos al Colegio de Pediatría. Adelante, doctor, gracias. Muy buenas noches. Agradezco la invitación que por conducto del doctor Alcalá y el doctor Flores recibí para participar esta noche en compartir con ustedes unos conceptos acerca de cuáles son los mecanismos por los que se instala la enfermedad conocida hoy como COVID-19 o la infección por COVID-19. Esta es una imagen de microscopía electrónica modificada por diferentes filtros de color para mostrarles a ustedes cómo se ve la partícula viral a grandes aumentos de microscopio electrónico, repito. Esta foto es tomada de National Geographic de España, de los archivos de Hernán León Velasco. Observan ustedes el característico mechón que tiene en toda su circunferencia, que precisamente a eso obedece el nombre de coronavirus. Estas otras dos imágenes también son composiciones con diferentes filtros de colores. En el lado izquierdo, donde dice COVID-19 intacto, vemos las partículas virales con las características prominencias sobre su superficie que le dan su nombre, y vemos hacia el lado derecho de la imagen el efecto que tiene el jabón al disolver la parte externa del virus, que es una cubierta lipídica. Esto dará a ustedes una idea de lo útil que es lavarse las manos con agua y jabón o con aplicación de gel alcoholado u otros solventes grasos. Quisiera compartir con ustedes estos datos de una frase que escuché muy temprano en mi formación de médico,
en la que un profesor mío decía de manera muy radical que las verdades de hoy en medicina eran o serían las mentiras del mañana. La he modificado un poquito esta aseveración por aquella de las verdades de hoy podrían ser las incertezas del mañana, ya que la mentira implica la conciencia de que se está diciendo algo falso. En cuanto a la incerteza, es que es algo que no tiene todo el sustento actual para ser una verdad absoluta. Y tenemos dos ejemplos pues para mí muy demostrativos de esto. En el año de 1976, un fisiólogo de origen húngaro, pero ya avecindado en los Estados Unidos, el doctor Daniel Carlton Gajusek, recibió el Premio Nobel de Medicina en Fisiología por demostrar que varias enfermedades neurológicas eran causadas por unos gérmenes ultramicroscópicos filtrables llamados virus lentos. 21 años después, en 1997, otro fisiólogo norteamericano, el doctor Stanley B. Prusiner, recibió también el premio Nobel por demostrar que estas mismas enfermedades neurológicas no eran causadas por los virus lentos, sino por partículas proteicas infectantes a las que llamó priones. Este cambio, este es un ejemplo muy bien de incerteza, no es una mentira, por supuesto, ni es una equivocación del doctor Carleton. Es sencillamente que el avance del conocimiento los 21 años siguientes a 1976 arrojaron que esas partículas no eran propiamente virus, sino eran partículas todavía más elementales, más primitivas, que incluso están ubicadas en el límite entre la materia viva y lo inerte. El coronavirus, al igual que otros virus, ha tenido una evolución larguísima de millones de años en nuestro planeta. Suponemos que los virus aparecieron en el planeta hace aproximadamente 3.500 millones de años. A lo largo de todo este tiempo, los virus han sufrido una serie de cambios a los que llamamos evolución al interactuar con diferentes manifestaciones de la materia viva, parasitando, vamos a llamarlo así, bacterias, parasitando obviamente organismos pluricelulares y más complejos, y en particular el coronavirus ha sido aislados en varias especies de vertebrados o de animales ya superiores, como los que se ilustran en esta imagen. Observan ustedes el característico murciélago arriba a la izquierda, lo cual fue relacionado en un principio en una información amarillista en la prensa internacional, de que este animal, que sí, efectivamente se han aislado variedades de coronavirus que no le causan realmente enfermedad al murciélago y que se transmiten unos a otros como portadores. También se ha visto que el coronavirus en animales como los cerdos, las vacas, aún los pollos, puede producir cuadros gastroenterales o gastroenteríticos, lo cual puede también llevar a la transmisión hacia los seres humanos. El síndrome respiratorio agudo severo, que es la primera parte de lo que llamamos SARS-CoV y luego SARS-CoV-2 o COVID-19, ha tenido en los tiempos modernos dos brotes pandémicos que vale la pena comparar según esta diapositiva o esta imagen. La pandemia que se conoció en 2002, iniciada también en China, en una provincia conocida como Guangdong, y que se diseminó a 29 países, según la OMS, registró un total de 8.096 casos con 774 muertes, lo cual constituye aproximadamente un 9.5%. Comparándolo con nuestra pandemia actual, a la cual llamamos SARS-CoV-2 o, entre paréntesis, COVID-19, esta iniciada en la provincia de Wuhan, en el noroeste de China, actualmente, hasta el día de ayer, tiene poco menos de 2 millones de casos registrados, con una letalidad global de 6.4%, es decir, 122.554 decesos a la fecha. Esto nos da una idea de la gran diferencia que hay, siendo muy probablemente los dos virus de la misma familia, pero con diferente grado de agresividad biológica.
Fíjense que desde el año 2003 se reporta en nuestra revista de patología por un grupo de médicos chinos, precisamente a raíz de la pandemia de ese año, en la que se identificó desde entonces que los principales órganos o estructuras del cuerpo que eran blanco del SARS-CoV fueron los pulmones, el sistema inmune, los pequeños vasos de la circulación sistémica, ocasionándoles a ellos una inflamación a la que llamamos vasculitis sistémica, una disminución en la respuesta inmune e una insuficiencia respiratoria mediada por el concepto que ya utilizó el doctor García Quintanilla hace unos momentos, de una extensa consolidación pulmonar y daño alveolar con membranas hialinas. Recordar este concepto que lo vamos a retomar un poquito más adelante, el de membranas hialinas, y que provoca la muerte en aproximadamente el 10% de los pacientes que se infectan por este virus. Este es un diagrama que ilustra un poco la complejidad estructural de la proteína del coronavirus. Como su nombre lo indica, ven ustedes pues las estructuras que le dan su nombre, son proteínas a las que podríamos llamar unas proteínas de anclaje o la llave de una cerradura, la vamos a tomar un poquito más adelante, y a esta proteína le llamamos proteína spike del inglés o proteína S. Luego vienen la serie de proteínas que envuelven propiamente al ácido ribonucleico, ¿sí? Y otra serie de proteínas que más adelante se las vamos a mencionar nada más por su nombre para hacer saber que son estas proteínas al ingresar a las células de nuestro cuerpo, ahí provocan diferentes trastornos bioquímicos que después se traducen en grave disfunción de varios órganos. Aquí están los nombres generales de esas proteínas ya bien documentadas en el COVID-19, como spike, proteínas de membrana, proteína de cubierta, la nucleocápside, la glicoproteína E2, muy relacionada con la hemoglobina glucosilada, por lo cual toma mucha relevancia en los pacientes diabéticos, y otra serie de proteínas menores en cuanto a nombre, pero igualmente peligrosas en su interacción con la bioquímica, especialmente de nuestra hemoglobina en los glóbulos rojos. Vean esta otra publicación también de esta revista de patología del año 2004, en la que ya entonces en una rápida comunicación o una comunicación breve, los investigadores descubrieron que el coronavirus provocador de este síndrome agudo respiratorio severo posee una analogía química o un parecido químico extraordinario con una proteína que normalmente tenemos en muchas de nuestras células, especialmente en los pulmones, en las células endoteliales de todo nuestro árbol vascular, también en las células del epitelio del tubo digestivo y otros órganos. Este fue una de las primeras comunicaciones que ya tiene, pues repito, 16 años de haber salido a la literatura científica, y esto ha venido a ejemplificar lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el coronavirus se acerca a una célula. Esta línea de color verde corresponde a la membrana celular. Ahí este spike o esta proteína tipo llave, tipo ancla, tiene un receptor que es al que llamamos ACE2. Gracias a este receptor, el virus entra a la célula, dentro de la célula es desprendido, se disuelve las proteínas que se vuelven a reutilizar, y el ácido ribonucleico, RNA, ¿sí?, en inglés, este es copiado miles de veces dentro de la célula para producir nuevas partículas y más numerosas partículas virales que luego se vuelven a ensamblar, y al ensamblarse son cubiertas por proteínas, y mediante un proceso de exocitosis el virus es liberado, ¿sí?, por este proceso, o bien si la célula muere por una explosión de cantidad de virus en el interior de ella, pues es liberado hacia el torrente sanguíneo. Este es el mecanismo básico por el cual
Este receptor, al que, repito, aquí en esta publicación de 2004, es un receptor, una proteína que es la puerta de entrada del virus a nuestras células. De no tener este receptor, muy probablemente el virus no podría entrar a nuestras células y no nos causaría enfermedad. Y esto es parte de uno de los tratamientos o de las modalidades terapéuticas que se están investigando ahorita en protocolos clínicos, que es la de administrarle al paciente una sustancia sintética muy parecida a este receptor proteico, pero que al serle administrado al paciente, va a ir a cubrir precisamente a los virus antes de que lleguen a la membrana celular, ¿sí? Y esto le evitará que penetren a la célula y de alguna manera esto nos va a evitar enfermarnos. ¿Qué órganos tienen este receptor y en qué cantidades aproximadas o importantes? Las células endoteliales de pequeñas y grandes arterias, células musculares lisas de las arterias, células de reparación de nuestros tejidos como son los miofibroblastos, las membranas de las células adiposas, especialmente neumocitos, es decir, las células del alveolo pulmonar, los tipos 1 y 2, y los enterocitos, exceptuando los del colon. Tomen en cuenta esto porque ya desde aquí estamos viendo que esta enfermedad llamada infección de síndrome respiratorio agudo severo ya nos está hablando de que se trata de un problema sistémico. Esto no es una infección pulmonar localizada, es desde este momento un problema de orden sistémico. Otra proteína, y aquí hablaré un poquito de cuál es la función de esa proteína, la que llamamos ACE2, que permite la entrada del coronavirus a nuestras células, tiene otra sustancia hermana, otro receptor. Ambas intervienen mucho en el sistema de control de la presión arterial conocido como renina-angiotensina, que al final tiene la función de regular hacia la baja la presión arterial. Esto ya plantea desde ahorita una interrogante respecto a cuál es el riesgo que los pacientes con hipertensión arterial y en tratamiento pueden ser más propensos o proclives a infectarse y a complicarse por la infección de coronavirus. Esta proteína ACE2, que repito, es una proteína normal, es una enzima normal que está en las membranas de nuestras células, tiene una diferencia étnica muy interesante. En los pulmones de los pacientes asiáticos tienen 5 veces más receptores de esta proteína que los hombres blancos o africanos, ¿sí? Esto podría explicar algunas variaciones en la estadística de morbilidad que estamos viendo. Este artículo es un artículo extraordinariamente interesante, puesto que no es escrito por 2 médicos, sino por 2 estudiantes o becarios de doctorado de universidades de China, uno de ellos en ciencias de ingeniería y computación y el otro en ciencias de la salud y alimentos. Estas personas han tenido el mérito de hacer una modelación de todas las proteínas que tiene el COVID-19 y han podido determinar mediante la comparación de estas proteínas y su analogía con las proteínas de nuestro cuerpo y determinar que el COVID-19 a través de sus proteínas ataca la cadena beta 1 de la hemoglobina. Este detalle podrá resultar muy técnico, sí, pero el que la hemoglobina se vea atacada químicamente hace que se fragmente en sus elementos formativos que son la porfirina, es retirado el hierro y al final estas porfirinas tienen la siguiente capacidad. Este diagrama nos muestra del lado derecho el tetrámero de la hemoglobina, la parte proteica de los eritrocitos, y del lado izquierdo el esquema de lo que sería el grupo M con su ion metálico de hierro en la porción central. Las proteínas del coronavirus, de las que hablamos anteriormente, tienen la capacidad de ir a atacar sitios específicos de las uniones en el grupo M, liberando las porfirinas, y estas porfirinas
¿sí? De alguna manera transmiten una gran cantidad de energía, ¿sí? a los sistemas enzimáticos y hacen que la hemoglobina, ¿sí? sea incapaz de transportar adecuadamente el oxígeno y a intercambiarlo por dióxido de carbono. Esta hemoglobina, imaginen ustedes que es un tipo de asfixia a nivel bioquímico. Si bien estamos pensando en que los respiradores y ventiladores mecánicos nos ayudan a hacer llegar más aire a los alveolos pulmonares, debemos de contar siempre con que además existe un bloqueo en el intercambio gaseoso a nivel alveolar por una hemoglobina deficiente en su función. Recientemente quise incluir esta fotografía porque están en investigación la administración, por ejemplo, de cloroquina, la cual parecería en algunos casos evitar que este ataque a las cadenas beta de la hemoglobina sea disminuido o evitado. Estos dos artistas, los conocen seguramente, es Rita Wilson y su esposo Tom Hanks, en un viaje a Australia por una cuestión de trabajo del actor, le detectaron coronavirus y los médicos australianos le prescribieron a ambos, porque los ambos dieron positivo para COVID, recibieron tratamiento por cloroquina y obviamente esto mejoró su insuficiencia respiratoria y hoy se encuentran en recuperación. También se está intentando en protocolos la administración de favipiravir, el cual también inhibe la unión de las proteínas de la cubierta, ¿sí? a la porfirina, evitando así que el virus entre a la célula huésped y capture las porfirinas libres, causándole el daño a la hemoglobina. Estos son los mecanismos fisiopatológicos, uno de los cuales utiliza el virus para dañar a nuestro organismo. Un segundo mecanismo es propuesto por estos dos profesores argentinos de la Universidad de Rosario. Es una publicación muy reciente. Ellos proponen, este es un síndrome al cual llaman respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19, las siglas de RITAC. Es interesantísimo estos hallazgos, puesto que el doctor Mauricio Esteban Gauna es farmacólogo y el doctor Luis Bernaba es cirujano. Ellos proponen que el COVID-19 tiene un sistema de activación de linfocitos, el cual por cierta predisposición genética amplifican una proliferación celular linfocitaria de manera descontrolada, a lo cual llamaremos defecto de citotoxicidad, y esto a su vez amplifica una señal o un estímulo sobre el sistema de macrófagos. Los macrófagos sabemos muy bien que tienen dos líneas de acción muy importantes en la respuesta inflamatoria, mediada por interleucinas y a su vez ellos son estimulados, los macrófagos, por interferón gamma. Tiene dos vías, como se menciona ahí en el diagrama, una vía inmunológica y otra vía a través del sistema de coagulación que conduce a trombosis. Cuando se va por el lado de la activación inmunológica por parte de los macrófagos superactivados, tenemos una gran liberación de interleucinas 1 y 6, lo cual explica la fiebre en nuestros pacientes. También la pancitopenia es explicada por una activa hemocitofagocitosis. Además hay una gran hipersecreción de ferritina por lisis de eritrocitos. Recuerden que tenemos una hemoglobina defectuosa y los eritrocitos también son parasitados por el virus y estallados. Allí al final conduce a un estado de hiperferritinemia. Esto puede ser, este fenómeno inmunológico está siendo intentado controlar con la administración de diferentes protocolos de inmunosupresores. Por el lado trombótico, los macrófagos liberan una gran cantidad de factor activador del plasminógeno, lo cual conduce a una alteración a la coagulación y de otros mecanismos de activación de la trombina con cantidades muy elevadas de dímero D. Por lo cual aquí la recomendación de este grupo de investigadores es administrar heparina de bajo peso molecular. Aquí, contestando un poquito la observación o la pregunta que lanzó el doctor García Quintanilla acerca de qué es lo que ocurre realmente a nivel de los alveolos pulmonares, que entendiendo que es el órgano vital más importante que determina la muerte de los pacientes,
Pues sí, parecería ser que clínicamente corresponde a una neumonía. Sin embargo, no tiene todos los elementos morfológicos ni microscópicos de neumonía. Ven ustedes del lado izquierdo del diagrama lo que sería el alveolo normal con sus neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, en la zona donde circula el aire y algunos macrófagos que normalmente por ahí deambulan. Y acá abajo tenemos la red capilar, la red sanguínea, a través de la cual se hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y viceversa. En el lado izquierdo del diagrama observamos qué es lo que ocurre cuando llega una infección del tipo coronavirus o COVID-19. Sí, puede haber, ya vimos que si hay lesión y muerte celular de algunas células alveolares con detritus celular, esto suscita una respuesta inflamatoria de leucocitos con gran liberación de factores de la inflamación, lo cual se constituye en lo que se considera una tormenta inflamatoria o una tormenta de citocinas. Bien, esto como tal, aquí vamos a ver al microscopio algunos ejemplos ahorita de cómo los alveolos realmente no tienen el exudado leucocitario característico ni la necrosis o detritos celulares de una neumonía. Hay un fenómeno inflamatorio leve, casi inadvertido en algunos casos, y lo que sí suele haber es una formación de membranas hialinas, las cuales se forman en varias situaciones de daño a los alveolos pulmonares, entre ellos lesión por oxígeno, toxicidad, uso de por barotrauma y otras situaciones, ¿sí? Sin embargo, lo que sí parece haber aquí es un daño como este. Vemos aquí estas partículas de color naranja muy intenso que corresponden a microtrombos en la microcirculación. Se los conocemos en patología como microtrombos hialinos. Pero estos microtrombos hialinos no nada más los encontramos en el pulmón, los encontramos en otros órganos. Aquí tenemos, por ejemplo, un glomérulo renal en cuya entrada en su arteriola tenemos otro trombo hialino. Aquí ya nos llama la atención que estamos integrando morfológicamente un concepto de coagulación intravascular diseminada, el cual viene a ser fortalecido por los datos de alteración en las pruebas de coagulación, una desmesurada elevación de los productos de fragmentación del dímero D, que llegan a alcanzar, por ejemplo, aquí en este artículo publicado del brote de Wuhan, vemos que en aquellos pacientes fallecidos el dímero D estuvo por arriba de 1000 nanogramos por mililitro y la ferritina estuvo también arriba de los 1000 nanogramos. En aquellos pacientes que sobrevivieron, de 150 pacientes, vemos que los sobrevivientes tenían 614 en promedio de ferritina y menos de 500 nanogramos de dímero D. Los doctores, estos argentinos, este grupo de investigadores, proponen como criterios diagnósticos para catalogar a un RITAC, vamos a llamarlo así, con infección confirmada de virus 19, que tenga síntomas respiratorios, que tenga las cifras que mencionamos de dímero D, de ferritina, una disnea de rápida progresión, una hipoxemia refractaria al manejo, fenómenos trombóticos, aquí tenemos ya evidencia microscópica, o estado de shock. Y por ello ellos recomiendan las medidas de administrar inmunosupresión, entre los cuales están estas sustancias, el tocilizumab, que ha sido utilizada en artritis reumatoide, metotrexate, que lo conocen muy bien los oncólogos, no a las dosis oncológicas, pero se tienen que ajustar las dosis. La talidomida también está siendo investigada, el ibuprofeno ya fue utilizado, hay algunos artículos controversiales que lo descartan, y por supuesto los corticosteroides. Este artículo corresponde a probablemente de los primeros artículos de muestras histológicas en pacientes vivos que fueron operados por otra razón del pulmón. Los dos tenían cáncer pulmonar y a los pocos días de estar en el estatus postquirúrgico desarrollan la neumonía por COVID-19. Y por coincidencia, estos pacientes, estas son las radiografías, ya el doctor García Quintanilla nos explicó cuáles son los cambios. Estas son las radiografías de los dos pacientes con sus zonas ahí de vídeo destruido.
pero esto ya fue posterior a la cirugía por su neoplasia maligna pulmonar. No hay nada de diferencia con lo que el doctor Quintanilla ya nos explicó. Y al microscopio, vamos, de estas muestras en el parénquima pulmonar adyacente, encontramos no una neumonía, sino encontramos edema pulmonar, membranas hialinas, algunas células de detrito celular en la parte inferior izquierda y neumocitos reactivos en la parte inferior derecha. Es decir, esto podría ser catalogado morfológicamente como una neumonitis con cambios reactivos en el epitelio alveolar. Es decir, nada específico para el diagnóstico. También esta publicación ya ha hecho saber que existe por métodos de inmunohistoquímica la demostración del receptor para el COVID-2 o el coronavirus 19, que es el mismo del ACE2, y esto lo único que nos puede mostrar es qué células tienen este receptor habilitado, vamos a decir. Sin embargo, la parte más importante de mi participación quisiera que fuera esta, en el sentido de que no solamente explicar los mecanismos por los cuales el coronavirus 19 nos puede agredir, sino también ya con un estudio más extenso y amplio de lo que puede causar en otros tejidos. El doctor Alex Williamson, jefe de patología del Hospital Northwest en la ciudad de Nueva York, tiene el mérito de habernos comunicado los primeros 4 casos de autopsia, al menos que a mí me toca conocer, y aquí voy a presentar un resumen de ellos. Una mujer de 82 años padece, al igual que todos los demás casos, los tres tienen hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. En el caso de ella tenía un estatus post cirugía de un carcinoma mamario. Lamentablemente ella fallece al 5.º día después de haber presentado fiebre y tos. En el 5.º día y muere al 10.º día. Vean ustedes en las fotografías microscópicas de la derecha que los alveolos se encuentran ocupados sí por algo de células descamadas de tipo alveolar, algunas membranas proteináceas, y en la parte inferior la presencia de membranas hialinas. Vean aquí esto. ¿Sí? Esto no es propiamente una neumonía, podrá haber algo de neumonitis, pero esto también lo vemos en daño por ventilador y otras situaciones. En ella se estudió la mucosa nasofaringe en la autopsia y se encontraron, vean ustedes aquí, las partículas virales tomadas en una fotografía de microscopio electrónico de transmisión. Y aquí a mayor aumento de estas partículas virales. El caso 2 era un hombre de 60 años, también mencionábamos que además de la hipertensión arterial y de la diabetes tenía insuficiencia cardíaca congestiva y nefropatía terminal. Murió al 5.º día de insuficiencia respiratoria progresiva, aunque estaba en ventilador. De nuevo aquí hay células inflamatorias con detrito celular propiamente y otra vez membranas hialinas aquí en este espacio alveolar. Pero vean aquí, este es un hallazgo interesante en este segundo caso. Aquí empiezan a aparecer en la microcirculación trombos hialinos. Todo esto es material de microtrombosis. Un dato muy sugestivo de coagulación intravascular diseminada. En el caso 3, es un hombre de 48 años. Observen que ya están por debajo de los 60 años estos pacientes. Diabético, hipertenso, acudió por fiebre, tos y disnea, además diarrea y vómito, atestiguando que el coronavirus también es posible que nos cause gastroenteritis, ¿sí? Y murió al 7.º día. Observan ustedes en la fotografía macroscópica del lado derecho el corazón, aquí la arteria pulmonar abierta y separada por estas pinzas y un gran trombo. Esto es un tromboembolismo pulmonar, que fue la causa final de la muerte. Sin embargo, al microscopio encontramos que los vasos sanguíneos, vean ustedes el collar de células inflamatorias de la pared, aquí hay una clásica vasculitis, ¿sí? Aquí un mayor aumento, y sí hay extensión de la inflamación hacia los alveolos con hemorragia, pero no propiamente una neumonía. Vean este otro vaso sanguíneo del lado izquierdo con la formación o en progresión de un coágulo intraluminal y células de descamación y de reacción en el epitelio alveolar.
Y en la autopsia número 4, otra persona de menos de 60 años, de sexo masculino, hipertenso, diabético, que ingresó en un cuadro de descompensación diabética, cetoacidótica, y murió al segundo día de internamiento. En ese caso solamente se encontró edema, congestión pulmonar, ¿sí? Y en resumen, podríamos decir que los hallazgos postmortem más relevantes de estas 4 autopsias son: 1, datos de coagulación intravascular diseminada; 2, membranas hialinas en alveolos pulmonares; 3, vasculitis; 4, edema, congestión y hemorragia pulmonar; 5, cambios reactivos en neumocitos y epitelio bronquial; y 6, inflamación bronquioalveolar limitada. Este artículo publicado en la revista Patológica hacen una serie de recomendaciones acerca de qué precauciones se tienen que hacer para realizar las autopsias en pacientes fallecidos por coronavirus. En realidad no son tan diferentes o no son nada diferentes a las que utilizaremos de rutina para hacer otras autopsias de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana. Y este artículo también de reciente aparición nos habla del abordaje farmacológico con productos de orientación oncológica. En la línea de abajo están los nombres de varios productos que se utilizan en oncología y que tienen como propósito inhibir la activación de estos genes, que a su vez son los que provocan un estado inflamatorio que es al final el que nos explica cuál es el efecto final de la infección por coronavirus 19. Muchas gracias. Doctor Zavala Pompa, muchas gracias. Definitivamente que es una gran cantidad de información y muy, muy importante, con muchas cosas que son para poner mucha atención en esta enfermedad, en esta pandemia. Tenemos algunas preguntas, doctor Zavala. La primera pregunta dice: ¿la infección por COVID-19 afecta solo al pulmón o puede afectar a otros órganos? Bien, gracias por esa pregunta, porque esto permite clarificar que si bien el órgano más importante de blanco de la infección de este coronavirus lo constituye el pulmón, sin embargo este puede expresarse, como lo mostramos por clínica, y seguramente se demostrará en estudios posteriores. También esto afecta al endotelio de todo el organismo, incluyendo el hígado, incluyendo el cerebro, incluyendo el riñón, y los pacientes mueren tan tempranamente que no alcanzan a desarrollar en 10 días, porque la mayoría de los que mueren antes de los 10 días, no alcanzan a desarrollar el cuadro florido de la coagulación intravascular diseminada propuesta por el síndrome de Rittak. Muy bien, doctor. Y aquí hay otra pregunta. Dice: en los casos COVID-19 positivos y en casos de fallecimiento, ¿es conveniente realizar el estudio de autopsia? Y si es así, ¿qué precauciones debe de tomar el personal técnico médico que lo realice? Por supuesto que el conocimiento y el avance en la medicina desde la época grecolatina, el periodo clásico, avanzó a través de la Edad Media y el Renacimiento a través de los estudios de autopsia. Así es como se pudieron sentar las bases de la medicina moderna. El coronavirus 19 no va a ser la excepción a esta regla, por lo cual sería imperativo realizar el mayor número de estudios necrópsicos o postmortem, tomando las precauciones debidas. Eso es lo que nos va a permitir clarificar y precisar cuáles son los cambios anatómicos amplios, extensos, floridos de esta enfermedad, y en base a ello generar medidas que pudieran evitar estos cambios. Las medidas, como lo mencioné en la parte final de mi intervención, es utilizar las medidas que también ya fueron mencionadas a propósitos de la protección personal en el paciente que es atendido en vida. Igual hay que en los anfiteatros o en las salas de autopsia tener exactamente las mismas precauciones: batas impermeables, dobles guantes, caretas, gogles, etcétera, etcétera. Y obviamente los tejidos obtenidos inmediatamente ser sumergidos en formol, el cual después de 24 horas
parecería ser, según lo recomendado, puede inactivar al virus. Muy bien, doctor Ángel Zavala Pompa, muchas gracias por su participación. El Colegio de Pediatría le hace un reconocimiento a esta participación y dejamos constancia de la misma que le vamos a entregar al doctor Zavala Pompa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo quiero reiterarles el ofrecimiento que nos hicieron nuestros conferencistas del día de hoy para contestar todas las preguntas que puedan surgir y que por cuestiones de tiempo no se pueden realizar las preguntas o no las podemos realizar en este momento a través de esta conferencia, pero aparecen en la pantalla los correos electrónicos de cada uno de ellos y el mío en lo personal para recibir comentarios y sugerencias. Me gustaría, antes de terminar, recapitular un poquitito con respecto a la pandemia. La pandemia, pues como bien ya lo explicaron nuestros conferencistas, pues no es algo nuevo, hemos tenido ya varias pandemias en los últimos años y creo que lo más importante y como siempre se nos ha dicho a través de nuestra formación es que más vale prevenir, tenemos que implementar todas las medidas de prevención que nos han estado sugiriendo nuestras autoridades y de las cuales nosotros como médicos estamos convencidos. Entonces, nuestra función como médicos, aparte es educación al paciente y a sus familiares. Tenemos que insistir con nuestros pacientes y con sus familiares sobre las medidas de prevención importantes para contener el contagio de este virus. Les agradezco yo mucho su atención. Esperemos que esta información sea de utilidad en la práctica clínica y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.